TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Continuamos grabando a sana distancia. Síganse cuidando, la contingencia sanitaria todavía no ha pasado y bueno, pues aunque avanza la vacunación, seguimos teniendo las precauciones debidas. Les saludamos pues este día. Ustedes saben que bueno, pues el Colegio de San Luis tiene este espacio de televisión para llegar a todos los espacios que así nos lo permitan y llevarle hasta ustedes lo que se está haciendo, los trabajos, las investigaciones, los proyectos académicos, docentes, nuestros egresados, libros, etcétera. Bueno, pues hoy vamos a dedicar precisamente este programa con un invitado que está todavía en formación, en proceso de ser científico social, porque está estudiando con nosotros el doctorado en estudios antropológicos. Y él es Jaiber Orozco, quien nos va a platicar, bueno, pues de su más reciente publicación. Tiene un nuevo libro bajo el brazo y de eso y más vamos a estar platicando con él. Así que los saludamos. ¿Qué tal, Jaiber? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y a todos los televidentes que nos ven. Pues bueno, aquí desde el Colegio de San Luis pongo en disposición también para conversar un rato y platicar sobre el proceso que he tenido de formación en México y también en el Colegio de San Luis. Platícanos, Jaiber, de dónde eres, cómo llegas a San Luis. Sabemos que, bueno, qué estudiaste de origen, dónde estudiaste, cómo ha sido un poco tu formación. Cuéntanos. Yo soy colombiano de un departamento y una región que se llama Antioquia, que es una región casi completamente montañosa del centro del país, de una de las cordilleras en las que se dividen los Andes colombianos. Y bueno, ahí crecí, fui viviendo casi toda mi vida ahí. Fui formado como historiador en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín, que es la capital departamental y una de las principales sedes que tiene la universidad en la región. Y pues bueno, mi formación fue muy clásica, digamos, en historia en ese momento, pero ya luego cuando me estaba desarrollando pues como profesionalmente y tenía mis experiencias laborales, me relacioné mucho con las zonas rurales de Colombia, sobre todo de las zonas montañosas de Antioquia y con campesinos, que nunca fueron pues extraños para mí porque yo crecí en un pequeño pueblo que se llama Sonsón, ubicado al sur de Medellín, y ahí pues en su mayor parte de la población es campesina. Y ahí me surgió mucho interés por la geografía y las formas de vida rurales, y entonces me presenté a una convocatoria que había en México para estudiar geografía humana en el Colegio de Michoacán. Y así llegué en el 2014 a México y me formé en la maestría de geografía humana. Y ahí hice una investigación sobre una de estas zonas montañosas de las que he hablado, que está al oriente de Medellín. Y bueno, pues a partir de ahí mi formación ha cambiado mucho y mis experiencias profesionales, y ahora sí, con mucho más ligado a conceptos de la geografía, intereses geográficos y antropológicos. Nos dices que tenías intereses desde hace mucho sobre la geografía y las formas de vida rurales. En particular, ¿qué es lo que te llama la atención? Tienes una visión, pues yo diría que muy completa porque desde la historia, desde la geografía y ahora desde la antropología, ¿qué es qué de esas formas de vida es lo que particularmente te llama la atención? ¿Por qué un científico social querría observar, estudiar y analizar ese tipo de cosas? Bueno, los estudios rurales pues tienen un espectro muy amplio y muchas posibilidades de abordar. A mí me ha interesado particularmente pues aquellas zonas que son consideradas como apartadas, periféricas, también son denominadas fronteras, que son estas zonas que aparentemente no tienen ningún protagonismo regional y nacional y donde la vida parece que
mantuviera como en una especie de tradición, ¿no? Y que son zonas normalmente descritas como pobres, aisladas y que también tienen una población que normalmente es denominada como gente rural, pero con digamos, una connotación un poco rústica de sus formas de vida. Entonces yo me he interesado sobre todo por explorar etnográficamente pues cómo son estas formas de vida de estas poblaciones y cómo puede entenderse de otra forma estas zonas aparentemente distantes y sin ningún protagonismo, como pues realmente sí tienen un protagonismo, ¿no? Solo que están anclados como en unas relaciones de poder desde las cuales son nombradas y tratadas como periferias. Entonces me ha interesado esta vida rural muy tradicional, sobre todo en Colombia, ligada a poblamientos muy recientes, de finales, perdón, de mediados del siglo XX todavía, en donde los campesinos abrían la frontera agrícola e instalaban formas de vida con sus familias, buscando un lugar donde vivir. Muchos de ellos habían sido desplazados por la guerra en otros lugares, o muchos de ellos buscaban simplemente la independencia económica en zonas que el Estado había declarado como baldías. Esta es una historia que, a pesar de que es de toda Latinoamérica, pues tiene una particularidad en Colombia, y es que en Colombia gran parte del territorio nacional todavía era baldío hasta las primeras décadas del siglo pasado. Entonces hubo un proceso muy amplio de colonización en casi todas las regiones del país, ¿no? Hay zonas que son muy conocidas por esta colonización, pero particularmente las que yo he estudiado, pues son zonas que, a pesar de que son baldías o fueron declaradas como baldías y fueron de colonización muy reciente, son zonas muy cercanas. Estamos hablando de que son zonas que están a un poco más de 100 kilómetros de Medellín, es decir, es algo muy cercano en comparación a la idea de distancia que podemos tener nosotros en un país, ¿no? Es decir, no estamos hablando del Amazonas colombiano, no estamos hablando de las zonas como el Chocó, que son zonas que, digamos, en la construcción imaginaria del país tienen como una connotación de distancia, sino que quiero particular de estas periferias que a mí me interesan es que están a muy pocos kilómetros de las principales ciudades del país. Entonces mi pregunta es cómo una zona tan central puede mantenerse a la vez tan periférica, ¿no? Que es algo muy particular de la geografía colombiana. Cuando hablas de periférico, te refieres no solo al rezago, a la brecha social, tecnológica, económica, o te refieres a otros aspectos también. No, realmente la circunstancia de lo periférico tiene que ver con una integración a unas relaciones geográficas de poder, ¿no? Cuando uno escucha la palabra periferia, pues tiene que pensar primero quién nombra esa periferia. Entonces, cuando yo hablo de periférico, me refiero a que son zonas consideradas normalmente periféricas y marginales dentro de una geografía regional o nacional, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, aquí zonas como la Tierra Caliente Michoacana o el desierto del norte, como lo fue por mucho tiempo. Es decir, son zonas que tienen como una carga negativa histórica y esa carga negativa también está posada sobre sus pobladores, ¿no? Normalmente son descritos, bueno, normalmente la idea de lo periférico tiene una serie de connotaciones negativas sobre el espacio y la población, de que ya sea que tenga que ver con su clima, con sus condiciones, pues obviamente ambientales o con la forma de vida de sus pobladores. Entonces, normalmente esto va ligado a una idea de lo rústico, de lo violento y de lo poco integrado y sobre todo subdesarrollado también, ¿no? Esta idea de lo periférico uno puede jugar mucho con ella y puede incluso ponerla en diferentes escalas, pues finalmente Latinoamérica sería un espacio periférico entre una geografía global, ¿no? Colombia también lo sería una geografía global y también pues hay otras zonas dentro de las regiones y los países que todavía tienen estas connotaciones, ¿no? Sobre el espacio y la población. Bueno, pues vamos a ir platicando con nuestro invitado de hoy. Jaiber Orozco escribió un libro que se llama Horizontes Invisibles, la construcción del espacio en el Samaná norte antioqueño en Colombia. Y bueno, pues de este libro vamos a estar platicando cuando regresemos de esta pausa. Estos primeros minutos nos han servido para conocer un poco quién es Jaiber, de dónde viene, cuál ha sido su formación,
pero ya regresando de la pausa volvemos para seguir a detalle de qué va el libro, que nos cuente un poco más cuál fue la metodología que usó precisamente para este libro, que ya muy pronto estará a su disposición, ya va a ser lanzado para su venta. Y bueno, pues de esto y más seguiremos platicando con nuestro invitado de hoy. Recuerde que este programa lo estrenamos los martes aquí a través de 9TV y ya para mañana, miércoles, estará disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Una pausa y regresamos. Jaiber Orozco Sánchez es maestro en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán. Actualmente es estudiante del doctorado en Estudios Antropológicos en el Colegio de San Luis. Sus investigaciones se centran en la educación en México y Colombia. Ha participado en diferentes proyectos de estudios y eventos sobre regiones, territorios y paisajes, además de procesos reflexivos sobre la educación y la investigación como eje de procesos formativos. Ahora se encuentra desarrollando la investigación, producción de fronteras y periferias espaciales, el caso del Magdalena Medio, y es autor del libro Horizontes Invisibles, la construcción del espacio en el Samaná, norte antioqueño, Colombia. Estamos platicando con Jaiber Orozco y bueno, pues él es estudiante del doctorado en estudios antropológicos del Colegio de San Luis. El Colegio de San Luis, bueno, pues tiene estos estudios de doctorado, de hecho es el de más reciente creación. Y bueno, también comentar que escribió, mejor dicho, ya tiene listo este libro, está a unos cuantos días ya de salir a la venta. Si no es que en estos días de agosto ya esté circulando, este programa estamos grabando un poquito antes, pero bueno, pues ya de cualquier forma ustedes en redes sociales del Colegio de San Luis se podrán enterar de cuando ya esté disponible. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en nuestra página web. Jaiber, cuéntanos, Horizontes Invisibles, ¿por qué se llama así? ¿Y de qué va este libro de Horizontes Invisibles, la construcción del espacio en el Samaná norte antioqueño en Colombia? El libro es producto de varios años de investigación. Fue mi investigación de maestría en el Colegio de Michoacán y pues por la cual tuve el título de maestro en Geografía Humana. El título pues es simplemente un juego con palabras, con una serie de ideas que se mantienen alrededor de todo el texto. Y es la idea de aquellos horizontes que buscaron campesinos por mucho tiempo, campesinos sobre todo antioqueños. Este es un libro que habla sobre una de estas zonas periféricas y de población reciente de Antioquia, que está ubicada al oriente de Medellín, en una de las zonas más desarrolladas del departamento y de Colombia, que es conocida como el Oriente Antioqueño. Una zona caracterizada por, pues digamos, la conexión a través de autopistas con Bogotá, el desarrollo hidroeléctrico como una de las zonas históricas del desarrollo hidroeléctrico en Colombia, y bueno, por una agroindustria importante, pero también de una geografía muy desigual. La zona la que está dedicado el libro es el Samaná Norte, un río que se llama el Samaná Norte, que cruza gran parte de esta geografía y que está caracterizada por ser una formación de cañones húmedos y tropicales, en donde pues la colonización fue un poco más tardía que en el resto de la región, y que se mantiene una idea algo así pues negativa sobre la población y sobre el ambiente y las formas de vida que se han hecho ahí. Estamos hablando de que son campesinos que rompieron estas montañas, como dicen ellos, pues abriendo la frontera agrícola en las primeras décadas de este siglo, y que mantuvieron formas de vida muy ligadas todavía o herederas de esa colonización, como la extracción maderera, los cultivos de pan coger. Como pan coger, pues entendemos estos cultivos de subsistencia, ¿no? La yuca,
el plátano, el maíz y todo un sistema pues productivo que estaba dependiente de la colonización. Y por esas formas digamos, estas formas de vida, sobre todo la extracción de madera, pues fueron considerados seres rústicos, gente que no tenía ningún interés por formar una vida campesina tal como nosotros la entendemos, con familia, permanentes, sino que simplemente iba detrás de los recursos, tumbando el monte. Se les denominó precisamente desbrozadores de monte o desbrozadores de selva. Lo que yo hago en este estudio es a través de la etnografía, es decir, a través de la permanencia por algunas temporadas en el lugar y de la creación de vínculos con ellos, pues muy directos, y de compartir sus formas de vida, pues lo que hago es contradecir o más bien discutir un poco con esta visión que se tiene de ellos, mostrando precisamente su organización social, por qué mantienen la extracción maderera y cuáles han sido todos los conflictos que los han cruzado y también todas las formas de organización que han tenido para, digamos, resistir y construir un lugar donde vivir. Entonces, volviendo al título del libro, pues la idea del horizonte fue algo que cruzó todo el poblamiento de la región antioqueña, o gran parte de la región antioqueña, desde finales del siglo XVIII hasta hace apenas algunas décadas. Esta idea del horizonte siempre fue una versión como idílica de una geografía que estaba disponible para conquistar y para establecer formas de vida campesina, y fue una forma, una imagen que guió a los campesinos y a los pequeños productores con la esperanza de encontrar un lugar precisamente donde vivir. Entonces la idea del horizonte ha sido representada por pintores, ha sido descrita en poemas, porque hace parte de la imaginación geográfica de la región, ¿no? La idea del horizonte como las posibilidades de vida y el lugar donde puede establecerse una familia o un grupo humano con independencia, más allá de los regímenes coloniales o republicanos. Invisibles porque finalmente muchas partes de estas geografías donde se instalaron campesinos por asuntos del desarrollo y lógicas propias de la integración regional quedan siendo o terminan siendo apartadas, borradas, invisibilizadas. Entonces todos estos lugares que representaron la esperanza para los grupos humanos intentaron ser independientes, formar una vida campesina, pues terminaron siendo periferias y lugares desconocidos, que son vistos desde afuera como simples márgenes regionales. Entonces, de alguna forma son permanentemente invisibilizadas, ¿no? Solo son visibles a través de la violencia que ha tenido el país, del conflicto armado, que los ha desplazado constantemente hacia las ciudades, y también pues por, digamos, los sueños del progreso regional y nacional que también han instalado formas extractivas y han intentado como planear la región, nuevamente desplazando a los campesinos y desconociendo pues sus formas de vida, ¿no? Entonces, esa es la idea central del libro, tratar de rescatar esta forma de vida y esta idea pues de un horizonte que fue por mucho tiempo, digamos, un lugar donde se proyectaron los sueños y las esperanzas de grupos humanos. ¿Por qué no nos cuentas un poco más a detalle qué más te encontraste? Dices que, bueno, pues te encontraste con estos resultados o consecuencias de la violencia que vive el país. Contextualízanos un poco más acerca de eso y estos desplazamientos o estas, quiero entender, migraciones que no siempre eran del todo voluntarias. ¿Qué más te encontraste cuando regresaste ahí para hacer este trabajo etnográfico? Que bueno, de algún modo es irte por algunas temporadas y observar desde tu perspectiva de investigador social, pero pues siempre como siendo parte de esa zona un poco más cercano. Sí, mira, el largo conflicto armado que ha tenido Colombia, pues ha tenido muchísimas formas de violencia y efectos sobre la población, sobre los recursos naturales, sobre la gente, ¿no? Pero una de las mayores características que ha tenido, sobre todo en estas regiones antioqueñas, o en estos paisajes antioqueños, pues ha sido el desplazamiento forzado de familias campesinas. Estamos hablando de como desplazamiento forzado, así como una migración forzada, o para ser mucho más concretos, como un destierro.
es decir, por la ocupación de grupos armados de izquierda o de derecha, que amenazan a los campesinos, pues muchas veces para apoderarse de sus tierras, los hacen desplazarse, se las quitan y hacen pues que la gente se tenga que mover a otras zonas o simplemente a las ciudades. Este ha sido pues uno de los dramas, digamos, más humanitarios más impactantes del conflicto armado en Colombia, sobre todo en zonas que se han caracterizado precisamente por la vida campesina. Entonces, yo cuando llegué a Samaná Norte, mi idea era precisamente explorar un fenómeno que a mí me parecía interesante. Personas que habían sido desplazadas por enfrentamientos armados entre las FARC y grupos de paramilitares entre el 1998 y el 2000, pues estaban regresando. Es una zona que quedó completamente despoblada, es una zona pequeña, pues de unos, en ese momento, 800 habitantes, pero con la característica de que había quedado completamente despoblada, no quedó ni un solo poblador, la zona quedó completamente vacía durante algunos años y a partir del 2006 más o menos empieza otra vez a retornar la gente, es decir, a regresar. Retorno es un concepto que usan en Colombia para indicar ciertas formas de regreso, ¿no? Bajo condiciones de seguridad. Llamémoslo simplemente que la gente empieza a regresar por sí misma, es decir, espontáneamente, a recuperar sus tierras y a formar otra vez, digamos, una familia o establecerse con sus nuevas familias en esta zona. Esto tiene que ver pues con un gran arraigo del campesino por la tierra que a pesar de las condiciones adversas siempre regresa. De hecho, muchas condiciones de movilidad de población y desplazamiento están caracterizadas por esto. Son campesinos que van a colonizar, pero que ya han sido desterrados de otra parte del país. Es decir, casi que detrás de cada colono, en muchas regiones por lo menos, hay un destierro anterior, hay una lucha por la tierra anterior en la que ellos han tenido que moverse constantemente. Incluso algunos investigadores hablan de como de esta línea, pues, como destierro, colonización y nuevamente destierro. Aquí había la particularidad, que no es solo de esa zona, sino realmente de gran parte del país, de que los campesinos estaban regresando, los mismos desplazados estaban regresando. Yo quería investigar ese regreso de la población a esta zona, pero cuando me puse a investigar, me fui a vivir con ellos durante un par de meses, pues me di cuenta que el desplazamiento y la violencia no eran simplemente como el real, pues como el problema real, ¿no? Sino que el problema precisamente o el asunto venía en todo el proceso de colonización y de una serie de violencias que son más, digamos, estructurales o de más larga duración y no solo en un hecho del conflicto que los desplazó. Es decir, que el conflicto armado era solo parte de los procesos que explicaban las formas de vida de ellos, también sus procesos de resistencia. Entonces ahí empecé con otra metodología a indagar más por el poblamiento, el primer poblamiento y por cómo los colonos se estaban estableciendo en esta zona. Esta zona fue muy golpeada por la violencia precisamente por el desarrollo hidroeléctrico y porque hay una de las represas hidroeléctricas más importantes del país, que hasta ese momento pues que era Punchiná. Sí se han construido otras en otras regiones, pero al ser un símbolo del desarrollo, pues la represa Punchiná y pues el complejo hidroeléctrico pues se vuelven un objetivo militar para los grupos armados y también pues de defensa estratégica del territorio para el Ejército Nacional y los paramilitares que de alguna forma pues los apoyaban. Entonces se vuelve una zona muy compleja de conflicto y esto va a reconfigurar pues completamente, digamos, la zona. Pero lo que a mí me interesaba ahí era mostrar que simplemente el conflicto armado y los asesinatos, las masacres y el desplazamiento eran parte de una geografía más compleja que tenía, pues que se remitía a un proceso más largo en el que el poblamiento siempre había sido conflictivo, los campesinos habían sido ya desplazados de otras regiones y había como una lucha constante por estos horizontes precisamente. Es decir, la idea del horizonte no es solo de los campesinos, también es de los ganaderos que ven en ellos sueños para su inversión y también es del Estado que ve en ellos nuevas formas de desarrollo o simplemente inversión para el capital privado. Entonces esto genera una geografía en constante tensión en la que tienen que haber pues obviamente conflictos, pero también acuerdos
esperanzas y los sueños pues propios de la gente. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos platicando con Jaiber Orozco. Él es autor de este nuevo libro que está comenzando a circular, Horizontes Invisibles, la construcción del espacio en el Samaná norte antioqueño en Colombia. Continuamos después de esta breve pausa. El libro Horizontes Invisibles, la construcción del espacio en el Samaná norte antioqueño, Colombia, es un texto que muestra el esfuerzo por visibilizar cómo esta pequeña localidad puede entenderse desde la geografía crítica contemporánea. El autor Jaiber Orozco rescata el protagonismo del lugar y de sus habitantes en la configuración del espacio regional y nacional, además de explorar la complejidad económica, política y cultural de la producción de una frontera en el corazón de la zona andina colombiana. El autor Jaiber Orozco es maestro en Geografía Humana y actualmente cursa el doctorado en Estudios Antropológicos en el Colegio de San Luis. Puedes adquirir este ejemplar en la librería del Colegio de Michoacán a través de la página www.libreriacolmich.com. Estamos de regreso y continuamos. Estamos platicando con Jaiber Orozco. Él es estudiante del doctorado en estudios antropológicos aquí en el Colegio de San Luis y tiene bajo el brazo una reciente publicación de la que ya hemos estado conversando y que se denomina Horizontes Invisibles, la construcción del espacio en el Samaná norte antioqueño en Colombia. Cuéntanos, Jaiber, tú cómo le hiciste, cuál fue el proceso que seguiste. Te fuiste a vivir una temporada allá, porque bueno, sabemos que estabas estudiando Geografía Humana, esta maestría en el Colegio de Michoacán, otro centro público hermano del Colegio de San Luis, porque pertenecemos a este sistema de centros públicos de CONACYT. ¿Te ibas por temporada solamente o ya conocías un poco o ya habías vivido varios años? Y además te vas con una idea, pero regresas como con otro enfoque para esta investigación, que bueno, fue tu investigación para maestría. Ya te preguntaremos después cómo lo conviertes en un libro, pero por lo pronto, estos primeros pasos, cuéntale al público qué significa el método etnográfico un poco. Bueno, yo había vivido durante un par de meses en San Carlos, que es el trabajo con el que está el Samaná Norte. Es decir, el río Samaná Norte es un río, pero pertenece a varios municipios. Yo estudié la parte del municipio de San Carlos. Había sido docente ahí y durante pues, un tiempo pude compartir con algunos pobladores. Y ahí fue donde me interesé mucho por el tema del conflicto, porque este pueblo fue especialmente golpeado por la guerra. Estamos hablando de que más de 13.000 personas de este municipio fueron desplazadas por el conflicto armado. Entonces todo eso me impactó mucho. Sin embargo, yo no estudié, bueno, mejor dicho, la zona en la que yo hice la etnografía no la conocía. Es parte del municipio, pero yo llegué ahí por otras razones, que ahorita les voy a platicar. Bueno, cuando yo llegué al Colegio de Michoacán, yo no sabía nada de etnografía, obviamente no, era más bien una persona dedicada a los archivos y a los libros como historiador. Pero no, para mí no era ajeno el campo ni la gente del campo, ¿no? Yo crecí en un pequeño poblado de Antioquia y siempre me relacioné con campesinos, entonces para mí esa relación no era algo ajena. Entonces toda esa experiencia de mi vida, pues obviamente me facilitó mucho para comprender la gente del campo. Lo particular del Colegio de Michoacán, de su maestría en Geografía Humana, es que es pues primero el enfoque, obviamente, su nombre lo dice, es geografía que está ligada como a los procesos sociales, no tanto a los procesos geofísicos, digámoslo así, sino que está más ligada a la construcción social o cómo las personas viven su territorio o sus lugares o sus paisajes, ¿sí? Y esto les ha hecho como buscar enfoques pues, o metodologías sociales que tengan que ver con la comprensión precisamente de los grupos humanos. La ventaja que tienen ellos es que muchas de las personas que son docentes ahí y que enseñan metodología o que dirigen tesis, pues son
realmente antropólogos que terminaron trabajando en geografía. Entonces ahí se teje una relación que me parece muy interesante porque puede uno combinar trabajos que son característicos de la antropología, digámoslo así, o de la sociología, que es esta idea de mezclarse con la población, convivir con ella, compartir sus espacios, hacerse casi que miembro de una familia por un tiempo y con, digamos, el análisis espacial, que es la idea metodológica que cruza todo el libro, cómo combinar los conceptos y el análisis de la geografía en términos conceptuales con metodologías que están ligadas o con el método etnográfico puntualmente. El método etnográfico pues tiene muchas definiciones, ¿no? Pero vamos a lo simple, digamos que la etnografía se caracteriza por la relación que establece el investigador de una forma directa con la población, las comunidades o las personas que estudia, bajo la idea de que una sociedad o una forma de vida solo puede ser comprendida volviéndose uno, llevándolo un poco a la exageración, nativo en el buen sentido de la palabra, es decir, conviviendo directamente con las personas, viendo cómo cultivan, viendo cómo se relacionan, cómo se organizan políticamente. ¿Sí? Entonces esas formas de investigación lo meten a uno al interior de la comunidad y uno tiene ese enfoque desde adentro, ¿no? Que es muy distinto cuando uno investiga desde afuera y simplemente va y pregunta cosas, ¿no? Porque la etnografía le permite a uno precisamente encontrar los significados y las particularidades del grupo humano. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo cuando leía los documentos sobre Samana Norte, pues todos eran descritos como desbrozadores de montes o gente rústica que vivía en condiciones antihigiénicas y que no tenía ningún interés por la vida campesina, pero cuando uno va y convive con ellos se da cuenta que todo esto son imágenes externas, que evidentemente sí sacan madera, pero eso tiene unas explicaciones, que no son gente rústica que se está peleando todo el tiempo, que no viven en estas condiciones antihigiénicas, sino que sus formas de habitabilidad tienen una lógica, que no son desbrozadores de montes que van detrás de la madera como si fueran seres itinerantes, porque realmente han construido sus viviendas y las han mantenido por años en un solo lugar, han mantenido relaciones comunitarias en un solo lugar. Es decir, la etnografía permite precisamente encontrar esa lógica interna de los grupos humanos y al combinarla pues con conceptos de la geografía es una herramienta que se vuelve pues muy interesante. Y creo que esa es la particularidad del texto y creo que es también la particularidad de la formación que dan en el Colegio de Michoacán. Dice una breve descripción que estamos usando para difundir este lanzamiento, esta novedad editorial de esta publicación que Javier Orozco ha escrito. Dice, desde una metodología que combina la teoría espacial postestructural y el trabajo de campo etnográfico, es decir, combinas aquí como estas dos partes de tu formación, ¿no? Desde lo geográfico y desde lo antropológico. Horizontes Invisibles explora el protagonismo regional y nacional de un asentamiento rural considerado periférico y marginal en la geografía antioqueña. Al tomar como eje el lugar y las formas de vida de sus habitantes, examina la producción de una frontera interna en el corazón de la zona andina colombiana. ¿Cómo dirías que te encontraste con esta frontera? ¿Qué encontraste y qué la caracteriza? Esto que tú llamas una frontera interna en el corazón de la zona andina colombiana. Bueno, dentro de los estudios sociales y espaciales colombianos se habla mucho de ese concepto de fronteras internas, que son descritas normalmente como zonas que no están integradas plenamente a la lógica regional y nacional, como que son zonas en las que el Estado todavía es débil y se caracteriza precisamente, o por la ausencia del Estado también, y es que se caracterizan precisamente porque son zonas como marginales y todavía periféricas. Esta forma de entender la gran parte de la geografía regional, estamos hablando casi del 60% de la geografía regional colombiana ha sido descrita de esta forma, pues digamos que refuerza una idea del país en la que hay una centralidad que es la zona andina, mientras que hay unas zonas periféricas que están relacionadas con las zonas bajas tropicales. Lo que intenta explorar este libro es esta misma descripción
de las periferias, pero en una zona muy cercana e integrada en la zona andina, que es precisamente considerada la zona central del país. Y discutir un poco con la idea de la frontera interna, porque es un concepto que de alguna forma repite o refuerza esta imaginación que se proyecta sobre ciertas zonas rurales como apartadas, porque dentro de esta lógica parece que las zonas estuvieran apartadas como por ellas mismas son así o porque las características de su población así las han hecho, ¿no? Lo que yo exploro con la idea de construcción del espacio es mostrar que esta idea de lo periférico y lo fronterizo es parte de una geografía del poder, es decir, que no puede entenderse esa periferia sin la idea de lo central. En este sentido, que no puede entenderse el Samana Norte y su construcción como frontera sin esta idea de la centralidad que hay en gran parte de la región, ¿no? En la que el desarrollo se ha, digamos, centralizado profundamente en una pequeña zona que se conoce como el Valle de San Nicolás en Medellín, mientras las otras zonas han quedado como completamente invisibilizadas. La idea de frontera es clásica porque es una idea colonial, una idea que también estuvo aquí en México y en toda Latinoamérica y que impulsa casi que la conquista de estos territorios. Detrás de toda la definición de frontera, siempre, pues obviamente hay alguien que la define y hay unos intereses que parece que construyen una idea de que hay que avanzar hacia esas zonas, ¿no? Entonces, la idea de la frontera explica mucho esta idea del desplazamiento en estas zonas de Colombia, porque son zonas sacrificables para el desarrollo. Es decir, si yo construyo la imagen de una frontera, pues es una forma también. Primero, la primera forma de intervención es definirla como frontera o como periferia, ¿no? De ahí viene una serie de adjetivos sobre su población, que es poco productiva, que necesita la intervención estatal, que son seres rústicos, que de alguna forma hay que civilizar, y pues obviamente lo que se desprende de todo esto es una serie de intervenciones estatales y de capital que desplazan a la población y transforman radicalmente estas zonas. Entonces, la idea de la producción de la frontera muestra cuáles son esos procesos que han construido esta geografía como tan inestable, en la que los campesinos son expulsados, vuelven, en la que se ha mantenido la extracción maderera, pero también hay intereses energéticos, mineros, y esa es la idea de frontera que sostiene pues investigación y es una idea pues que va anclada a una geografía de la desigualdad y del poder, ¿no? Vamos a nuestra última pausa para regresar y cerrar ya esta charla que estamos teniendo con nuestro invitado de hoy. Él es un colombiano que se ha formado académicamente, digamos, en su maestría y está en proceso del doctorado acá en México y que resulta interesante que nos platique cuál considera él que es la principal contribución de este libro y por qué a los mexicanos y en general a los latinoamericanos nos tendría que gustar o por qué se nos haría interesante la lectura de esta nueva publicación. Una pausa y continuamos. Los dejo con esta cápsula de nuestra novedad editorial aquí en el Colegio de San Luis. Estamos de regreso y bueno, Jaibert Orozco está con nosotros platicándonos sobre su nueva publicación. Jaibert, ¿es el único libro que has tenido hasta ahora o ya tenías publicaciones anteriores? ¿Eso es tu ópera prima? Sí, es el primer libro que publico, de autoría propia, pues.
Pues muchas felicidades, enhorabuena por esta publicación y cuéntanos, ¿cuál dirías que es la principal contribución de este libro y por qué nos interesaría a los mexicanos o en general a los latinoamericanos leer este texto, este nuevo libro? Bueno, siempre es un poco difícil hablar sobre lo que uno mismo hace, pero yo diría que estas realidades de las construcciones de periferias y producción, fronteras internas, pues evidentemente particularidad de Colombia. Eh, Aquí hay que explorar esto como una forma de espacialización de la modernidad y en eso pues toda América Latina tiene estos mismos procesos. Incluso pues el desierto del norte fue mucho tiempo considerado una frontera y una periferia y en esa construcción de frontera y periferia pues estuvo en juego la identidad nacional, ¿no? Finalmente lo que está en juego en estas ideas de las fronteras internas, es la construcción de lo que algunos investigadores han llamado el geocuerpo de la nación, es decir, cómo un Estado construye su idea del territorio. Y en esto, pues, esto cruza todos los procesos de construcción de los estados nacionales modernos. Y bastaría una simple descripción, pues, de la geografía regional o nacional y de su historia para ver que en México también están esos procesos. Eh, yo por mucho tiempo estuve interesado en esta imagen que se tenía nacional sobre la tierra caliente michoacana y guerrerense. Y es esa misma idea que está en juego en mucha parte de la geografía nacional colombiana. Y bueno, podríamos hablar de gran parte de la geografía de Latinoamérica, de la Patagonia, de la Amazonía, del Orinoco también en la frontera entre Colombia y Venezuela. Es decir, hay muchas zonas que, no, y no solo en Latinoamérica, sino en general, muchas zonas que son descritas de esta forma como periferias, fronteras internas y en las que están en juego procesos territoriales muy amplios. Yo pensaría que lo interesante de este libro es precisamente la metodología, lo que podría interesarle a los mexicanos, además de conocer obviamente otras realidades y ver y poder comparar, porque pues obviamente tenemos que ir más allá de nuestros propios territorios para entender también que hay procesos que son globales y regionales en un sentido más amplio. Yo creería que esta combinación de conceptos de la geografía humana con una metodología o método etnográfico podría ser interesante precisamente para aquellos investigadores que están tratando de explorar este tipo de territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un trabajo sobre Latinoamérica, ¿no? Con una particularidad que está enfocado pues en un trabajo puntual en una población de Colombia, pero cuyos problemas y también conclusiones pues están ligados a una forma en la que hemos construido o que se ha construido gran parte de los territorios nacionales, regionales y que incluso podrían explorarse mucho más ampliamente. Hay continentes enteros que son vistos como una periferia, como en el caso de África y también gran parte de América Latina. Entonces creo que esto es un problema de la construcción territorial de la modernidad y que en ese sentido puede interesar tanto a historiadores, antropólogos, geógrafos, sociólogos o a incluso pues muchos trabajos de tipo interdisciplinario. ¿Cómo fue este proceso? Brevemente, si nos puedes platicar de convertir un trabajo de tesis, un trabajo de investigación para obtener el grado de la maestría en geografía que tienes en el Colmich, a hacer un libro. Y finalmente te preguntaría también cómo ha sido tu estancia acá en México, por qué decides venir a concluir acá o a seguir, mejor dicho, a continuar tu formación académica, tanto en el Colmich como en el Colegio de San Luis. Bueno, la construcción del libro es un proceso complejo y un poco complejo en el sentido de que cuando uno hace una tesis de grado, pues las tesis tienen un formato que es un formato académico y que es un formato que se utiliza precisamente para mostrar como de una forma muy organizada y estructurada los conceptos que se van a usar y los resultados y los métodos que se usaron. Convertir un trabajo en libro pues requiere retomar gran parte obviamente del trabajo, de los resultados y del contenido, pero también hay que hacerlo un poco más ligero,
como que va dirigido a un público mayor. Entonces, gran parte del trabajo es quitarle la carga conceptual y teórica que tienen los trabajos académicos normalmente, que para una persona que no está como en este entorno de investigación, pues puede resultar como un poco excesiva, y es hacerla un poco también pues más ligera, como que más amena también para que muchas personas puedan acceder a él, pero en gran parte el contenido es básicamente el mismo. La idea de un libro de esta tesis pues es una recomendación que hace el Colegio de Michoacán a algunos trabajos que ellos creen que pueden ser sobresalientes o por lo menos interesantes metodológicamente. Este libro pues es una apuesta personal en ese sentido de mostrar pues que se podía realmente pues como construir ese trabajo en libro, y también del Centro de Investigación en Geografía Humana, porque este es el primer libro de maestría que se convierte en un libro y en una publicación pues de este tipo. Entonces, pues ahí hay un trabajo en conjunto con mi directora de tesis, la doctora Marta Chávez, con quien pues siempre hubo una relación muy fraterna y de mucho trabajo, y pues el resultado pues es esta publicación. De todas maneras, el trabajo pues es un asunto que pasa por pares académicos y que pues está ligado, digamos, completamente a pesar de que, digamos, se vuelve un poco más ligero para la lectura, mantiene un rigor académico, y pues obviamente el sello de la editorial sigue siendo el centro pues, del sello de un centro de De un investigación, ¿no? libro académico. Te preguntaba también en estos minutos que nos queda que nos platicaras cómo ha sido tu estancia acá en México. Llevas ya la formación de la maestría y ahora en el doctorado en el Colegio de San Luis. Y añadiría también preguntarte qué estás investigando, si quieres con esta empiezas, qué estás investigando ahora en tu formación como doctor en estudios antropológicos en el Colegio de San Luis. Bueno, después de mi experiencia como geógrafo y de haber hecho esta investigación en Samaná Norte, pues yo quedé, digamos, apasionado por este tema de las periferias y por esta combinación metodológica entre conceptos de la geografía y la antropología. Y pues mi investigación doctoral tiene que ver con lo mismo. Ya hay otra zona, pero digamos que yo sigo interesado en esta construcción de periferias y en estas construcciones, sobre todo en la construcción del lugar y de las periferias. Y en el momento pues estoy investigando el río Magdalena, que es uno de los ríos, pues o el río más importante de Colombia, no tanto por el caudal ni por las distancias, que puede ser a veces lo que importa en un río visto desde términos muy físicos, desde la geografía, sino más bien porque es el río que siempre, digamos, ha estado ligado a la historia nacional, ¿no? Entonces es el río de la navegación, es el río en el que Colombia como que ha proyectado su imaginación nacional, pero es el río que también ha sido y el río y toda la zona que lo circunda, la región, ha sido visto como una zona marginal y periférica y como una de las principales fronteras del país. Entonces lo que estoy investigando es precisamente esto, cómo el río de la nación, el río que todos tenemos como colombianos, pues como muy presentes, por el cual siempre se ha dicho que entró el desarrollo, que es el río sin el que el país no pudo haber sido como tal, que es el espíritu del país, como desde hace unas décadas se ha visto como el patio trasero y y una de las zonas más conflictivas del país. Me interesan esas construcciones discursivas, y me enfoco territorialmente en el trabajo con pescadores y con ribereños. Eso es lo que estoy haciendo en este momento, y ya la investigación va pues en camino. Todavía falta un año más para entregar los resultados. Pues esto ha tenido casi la misma metodología que la maestría. Y ahora pues con más experiencia pues quiero un trabajo un poco más complejo y digamos un poco más desarrollado y elaborado en una zona todavía mucho más rica en problemas en miradas y en, digamos, formas de vida como es el río Magdalena. Por último, cuéntanos, ¿por qué decidiste formarte en México en tu maestría y en tu doctorado y cómo ha sido esta experiencia en un minuto que nos queda? Bueno, yo me había relacionado mucho con el campo rurales de Colombia,
Y a pesar de que tenía la formación como historiador, estaba muy integrado no digamos integrado porque viviera en esta zona, sino porque me había relacionado muy directamente con ellas. Y a través de algunos cursos que vi y amigos, pues me entusiasmé mucho por la geografía y por el paisaje y empecé a tener muchas preguntas sobre esto. Cuando estaba en Colombia conocí a un antropólogo que había sido aceptado en una de las maestrías de geografía humana, o en la maestría de geografía humana del Colegio de Michoacán. Y platicando con él, pues también le dije que me gustaría mucho poder hacer parte pues de esta maestría. Y así empezamos a hablar y una de las experiencias que tuve en mis trabajos como maestro en pueblos de Colombia, de ahí saqué mi proyecto y lo presenté al Colegio de Michoacán y pues ahí fue aceptado y en el 2014 empezó esto. Pero realmente pues estoy en México porque es un país que siempre me ha interesado. Los colombianos tenemos una relación muy cercana desde hace mucho tiempo con México y creo que es un país que siempre pues ha sido como muy entrañable para nosotros. Y también pues el reconocimiento académico que tienen los centros de investigación en México pues es muy académica, digámoslo así. Entonces para mí era muy importante en ese momento venir a México y formarme como investigador en un centro pues que tiene un reconocimiento internacional importante como es el Colegio de Michoacán, ¿no? Y después del Colegio de Michoacán yo quedé, digamos, como picado, como dicen aquí, con ganas de formarme mucho más y mucho más entusiasmado por la investigación y decidí pues continuar viviendo en México y formándome aquí con los investigadores mexicanos. Y ahí llegué al Colegio de San Luis porque vi que dentro del programa de estudios este nuevo, pues de este nuevo doctorado que se estaba abriendo, pues tenía la posibilidad de continuar con lo que yo quería hacer, ¿no? Y para mí eso era muy importante. Y esa es una de las razones por las que escogí estar en el Colegio de San Luis, porque para mí era más importante en este momento pues poder continuar con esta combinación metodológica desde la antropología y la geografía y bueno, el Centro de Estudios Antropológicos me dio la posibilidad de seguirlo haciendo. Y entonces ahí estoy, hace un par de años ya hice mi trabajo de campo y pues en un momento estuve en la redacción del texto para la tesis. Pues muy bien, muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades por este nuevo libro, Jaiber Orozco, este nuevo libro que está recientemente comenzando a circular, Horizontes Invisibles, la construcción del espacio en el Samaná Norte antioqueño de Colombia, ya disponible muy pronto, le estaremos diciendo a través de redes sociales por qué vía se puede conseguir. Por lo pronto, pues nuevamente gracias y enhorabuena por esta publicación. No, gracias a ti, al Colegio de San Luis y a todos los televidentes que nos vieron en este momento. Pues ya nos vamos, gracias, pásela bien, nos vemos la próxima semana, recuerde cada martes y los miércoles a través ya del canal de YouTube. Soy Lidia Juache, gracias, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis invita al Seminario Permanente de Asuntos Legislativos. En su próxima sesión, el 4 de agosto a las 17 horas a través de Google Meet. Se realizará la quinta sesión del seminario Historia de la Guerrilla en México, 1965-1994. Literatura, conceptos y problemas, con el profesor invitado Dr. Ariel Rodríguez Curi, el 23 de agosto a las 17 horas a través de Blue Jeans. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos te invita al tercer Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina, del 27 al 29 de octubre del 2021. Consulta la convocatoria. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.